En las ondulantes colinas de una región rural, donde las granjas de ovejas salpican el paisaje como parches de algodón sobre un manto verde, vivía un hombre llamado Samuel. Samuel era un pastor, como lo habían sido su padre y su abuelo antes que él. Era un hombre de pocas palabras y manos callosas, cuya vida estaba sincronizada con el ritmo lento y constante de la tierra. Su única familia era un rebaño de 200 ovejas y un perro. Pero ese perro no era una simple herramienta de trabajo, era su legado. Su nombre era Leo. Era un border collie de linaje puro, descendiente de una larga línea de campeones de pastoreo. Su pelaje era un clásico blanco y negro, sus ojos de un marrón tan inteligente que a veces resultaba inquietante. Leo no era solo un perro, era un genio canino. Podía separar a una sola oveja de un rebaño denso con solo una mirada, anticipar el movimiento de un cordero descarriado antes de que ocurriera, y trabajar durante horas bajo el sol abrasador o la lluvia helada sin una sola queja. Era la mano derecha de Samuel, su compañero silencioso en las largas y solitarias jornadas y el guardián incansable de su sustento. La conexión entre el hombre y el perro era tan profunda que a menudo se comunicaban sin necesidad de silbidos ni órdenes. Bastaba con un simple gesto o una mirada. Pero la paz de su existencia idílica se vio amenazada por una sombra que se cernía sobre el valle. Durante los últimos meses, un depredador misterioso había comenzado a aterrorizar a las granjas de la región. Los ataques ocurrían de noche, eran rápidos, brutales y desconcertantemente silenciosos. Los granjeros encontraban a sus ovejas muertas, no devoradas, sino con una única y profunda herida en el cuello, como si hubieran sido asesinadas por un fantasma. El pánico y la paranoia comenzaron a extenderse entre la comunidad. Algunos culpaban a los lobos que, según se rumoreaba, habían regresado a las montañas, otros a un puma solitario, y algunos, en susurros, hablaban de algo peor. Samuel, aunque preocupado, confiaba en Leo. Su perro era el mejor guardián del valle. Su presencia sola parecía mantener a raya el peligro, o eso creía él. La pesadilla comenzó una mañana gris y brumosa. Samuel se despertó con un silencio antinatural. No se oía el balido suave de sus ovejas. Con un nudo de hielo formándose en su estómago, corrió hacia el corral. La escena que encontró lo dejó sin aliento. 3 de sus mejores ovejas yacían muertas en el suelo embarrado, y cada una tenía la misma herida limpia y mortal en el cuello. Pero lo más aterrador no fue la muerte de sus ovejas, fue la visión de Leo. El perro estaba sentado en medio del corral, su pelaje manchado de barro y algo más oscuro. Su hocico y sus patas delanteras estaban cubiertos de sangre. Al ver a Samuel, no corrió a saludarlo con la cola en movimiento como siempre. Se quedó allí temblando y soltó un gemido bajo, un sonido de pura y absoluta miseria. La mente de Samuel se negó a procesar lo que sus ojos veían. No podía ser. Era imposible. Leo, su compañero leal, el guardián, un asesino, pero las pruebas eran abrumadoras. Estaba en la escena del crimen, cubierto de la sangre de las víctimas. No había huellas de ningún otro depredador. El corral, cercado y seguro, no mostraba signos de haber sido forzado. La única explicación, tan lógica como devastadora, era que el asesino había estado dentro desde el principio. La noticia corrió por el valle como un incendio forestal. El perro de Samuel, el campeón, el legendario Leo, se había vuelto salvaje. El miedo de los otros granjeros se convirtió en una ira fría. Si el mejor perro de pastoreo del valle podía hacer algo así, entonces ninguno de sus propios perros estaba a salvo. Se convirtió en un asunto de seguridad comunitaria. Se convocó una reunión en el granero del pueblo esa misma noche. El ambiente era tenso, cargado de miedo y acusaciones. Samuel defendió a Leo con una pasión desesperada. «Lo conozco.
Gritó a la multitud de rostros sombríos. «Conozco su corazón. Él no haría esto. Hay algo que no estamos viendo». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. «Hemos visto la evidencia, Samuel», dijo el viejo granjero Henderson, el líder no oficial de la comunidad. «Tu perro fue encontrado cubierto de sangre junto a las ovejas. ¿Qué más explicación necesitas?» La ley local, aunque raramente aplicada, era clara y despiadada. Un perro que ataca al ganado es una amenaza para el sustento de todos, y una amenaza así debía ser eliminada. Con el corazón pesado, la comunidad emitió su veredicto. Leo debía ser sacrificado. Le dieron a Samuel 3 días. 3 días para despedirse de su mejor amigo antes de que el sheriff viniera a cumplir con la sentencia. Samuel regresó a su granja con el alma destrozada. Encerró a Leo en el granero, un acto que le pareció la peor de las traiciones. El perro no protestó. Simplemente se tumbó en la paja, sus ojos inteligentes ahora apagados y llenos de una confusión que rompía el corazón. Parecía saber que había sido juzgado y condenado, pero no podía entender por qué. Durante los 2 días siguientes, Samuel vivió en una niebla de dolor y duda. Una parte de él, la parte lógica, aceptaba la evidencia. Quizás Leo tenía un tumor cerebral, una enfermedad oculta que había alterado su comportamiento. Esas cosas pasaban. Pero la otra parte, la parte que conocía el carácter inquebrantable de su perro, se negaba a creerlo. Se aferraba a la fe, a la lealtad, a 12 años de compañía silenciosa e incondicional. Fue en la tarde del segundo día, con solo 24 horas antes de la llegada del sheriff, cuando la sobrina de Samuel, una joven estudiante de veterinaria llamada Clara, llegó a la granja. Había oído las noticias y había conducido durante horas para estar con su tío. Clara era una joven pragmática y de mente científica, pero también adoraba a Leo desde que era una niña. «No tiene sentido, tío Samuel», dijo, mientras miraba al perro abatido en el granero. «El comportamiento no encaja. Un border collie no mata por placer. Y la herida, una sola mordedura en el cuello, es la marca de un depredador que sabe exactamente lo que está haciendo para matar rápido y en silencio. Un perro doméstico, incluso uno que se ha vuelto agresivo, desgarraría, mutilaría. Sería un desastre. Pero la sangre, Clara», susurró Samuel, «estaba cubierto de sangre». «Lo sé», admitió ella, «y eso es lo que no puedo explicar. Pero creo que te equivocas. Creo que todos se equivocan». Esa noche, mientras Samuel se hundía en la desesperación, a Clara se le ocurrió una idea, una última y desesperada oportunidad. Recordó haber leído sobre casos similares en sus estudios, misterios de depredación que se resolvieron con una simple tecnología. «Tío Samuel», dijo, su voz urgente, «en mi universidad tenemos cámaras de rastreo, pequeñas cámaras que se activan con el movimiento para estudiar la vida salvaje por la noche. Voy a conducir de vuelta y traer una. La instalaremos en el corral. Si el asesino es otro animal, si vuelve esta noche, lo tendremos». Era una posibilidad remota. El depredador ya había atacado. ¿Por qué volvería tan pronto? Pero era la única esperanza que les quedaba. Samuel asintió, una pequeña chispa de lucha reavivándose en sus ojos. Clara condujo como una posesa un viaje de ida y vuelta de 4 horas en la oscuridad. Regresó justo antes de la medianoche con una pequeña cámara de alta definición, resistente a la intemperie. Juntos la montaron en una viga alta del establo, apuntando directamente al centro del corral de las ovejas. La cámara era casi invisible en la oscuridad. Su pequeño objetivo, un ojo silencioso, esperando presenciar la verdad. Luego hicieron algo que a Samuel le pareció una locura. Dejaron la puerta del granero donde estaba Leo ligeramente entreabierta. «Si Leo es inocente», razonó Clara, «y si el verdadero depredador vuelve, él será el primero en saberlo. Necesita poder actuar como guardián». Se retiraron a la casa pero no durmieron. Se sentaron en la cocina, bebiendo café,
escuchando los sonidos de la noche, cada crujido, cada susurro del viento magnificado por la tensión. Las horas pasaban, lentas y agónicas. La noche permanecía en calma. La esperanza de Samuel comenzó a desvanecerse de nuevo. Quizás estaban equivocados. Quizás la horrible verdad era la más simple. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando ocurrió. Un sonido que hizo que ambos se pusieran de pie de un salto. Un ladrido, pero no un ladrido de Leo. Era un ladrido agudo, frenético, de uno de los perros de la granja vecina, seguido de un silencio abrupto y escalofriante. Y luego oyeron un gruñido bajo y profundo que venía del granero. Era Leo. Estaba despierto y estaba en alerta. Samuel y Clara corrieron hacia la ventana de la cocina, la que daba al corral, y lo vieron. Una sombra, una forma oscura y fluida que se deslizaba a lo largo de la valla exterior del corral, moviéndose con un sigilo antinatural. Era grande, más grande que cualquier zorro o coyote, y se movía con una confianza depredadora que le celó la sangre. La sombra se detuvo junto a la puerta del corral, olfateando, probando el aire. Luego, con una agilidad que parecía imposible para su tamaño, saltó. Saltó la valla de casi 2 metros de altura, como si no estuviera allí, y aterrizó silenciosamente en el interior del corral. Las ovejas, que habían estado durmiendo, se despertaron en un pánico silencioso. Se agruparon en el rincón más alejado, un muro tembloroso de lana y miedo. La criatura se irguió a la luz de la luna, que se filtraba entre las nubes, y Samuel y Clara contuvieron la respiración. No era un lobo, no era un puma, era un perro enorme, de una raza que no pudieron identificar, una bestia de pelaje negro como la noche, con músculos poderosos y una cabeza ancha, y en sus ojos brillaba una inteligencia fría y maligna. En ese momento, la puerta del granero se abrió de golpe. Leo salió disparado, pero no atacó. Se plantó entre el intruso y el rebaño de ovejas, su cuerpo bajo, sus músculos tensos. Un gruñido que era pura advertencia vibró desde lo más profundo de su pecho. «Este rebaño está bajo mi protección», parecía decir. El perro negro lo miró, no con sorpresa, sino con una especie de diversión cruel. Parecía disfrutar del desafío. Lentamente comenzó a caminar en círculos, él y Leo reflejando los movimientos del otro. Una danza mortal bajo la luna. «La cámara», susurró Clara. «Lo está grabando todo». Samuel apenas la oyó. Estaba hipnotizado por la escena. Vio la disciplina de Leo, su control. No se dejaba provocar. Mantenía su posición, siempre interponiéndose entre el depredador y sus ovejas. Se dio cuenta de que esta no era la primera vez que se enfrentaban. La confrontación duró varios minutos. Finalmente, el perro negro pareció decidir que el juego había terminado. Se lanzó al ataque, un borrón de furia oscura. Leo lo encontró a mitad de camino. El choque fue brutal, un torbellino de ladridos, gruñidos y cuerpos que chocaban. Pero el otro perro era más grande, más pesado. Lentamente comenzó a imponerse. Derribó a Leo y sus mandíbulas buscaron el cuello de su rival. Samuel no pudo soportarlo más. Con un grito, salió corriendo de la casa armado con una horca. Clara lo siguió llamando al número de emergencias en su teléfono. La aparición de Samuel, gritando y corriendo, fue suficiente para distraer al perro negro por una fracción de segundo. Esa fue toda la apertura que Leo necesitó. Se retorció, se liberó y en lugar de contraatacar, hizo algo que desconcertó a Samuel. Corrió hacia el rincón del corral donde las ovejas estaban agrupadas y comenzó a ladrarles, a empujarlas, a pastorearlas con una urgencia frenética. El perro negro, al ver a su presa original desprotegida, ignoró a Samuel y se lanzó hacia el rebaño. Atrapó a un cordero joven y con la misma eficiencia mortal que había aterrorizado al valle, lo mató con una sola mordedura en el cuello. Pero mientras lo hacía, Leo, habiendo puesto a salvo al resto del rebaño,
se lanzó sobre él por detrás, esta vez mordiendo y aferrándose a una de sus patas traseras. El perro negro aulló de dolor y sorpresa, soltando al cordero muerto. Se giró para enfrentarse a Leo, pero en ese momento, las luces de un vehículo inundaron el corral. El sheriff, alertado por la llamada de Clara, había llegado. Al verse atrapado entre un granjero furioso con una horca, un perro guardián implacable y las luces de un coche de policía, el depredador tomó la única decisión posible. Soltó a Leo, saltó la valla con la misma agilidad fantasmal y desapareció en la noche. El corral quedó en silencio, a excepción de los jadeos de Leo y el llanto de las ovejas. Había un nuevo cadáver, pero esta vez había testigos y había una cámara. Más tarde esa noche, después de que el sheriff se fuera, prometiendo organizar una partida de caza al amanecer, Samuel y Clara se sentaron en la cocina y reprodujeron la grabación de la cámara oculta. Lo que vieron los dejó sin palabras. La grabación comenzó con el corral en calma. Luego vieron al perro negro saltar la valla. Vieron cómo mataba a una oveja con una precisión escalofriante. Y entonces vieron a Leo. Vieron cómo su perro, su campeón, corría hacia la oveja caída. No para unirse a la matanza, sino para intentar ayudarla. Vieron cómo lamía la herida, cómo gemía, cómo intentaba empujar a la oveja para que se pusiera de pie. Vieron cómo se cubría de la sangre de la víctima, no como un asesino, sino como un socorrista desesperado. Y luego la cámara reveló el verdadero giro, la parte que nadie podría haber imaginado. Vieron al perro negro, después de su matanza, acercarse a una sección de la valla y dejar caer algo. Y vieron a una figura humana al otro lado de la valla recogerlo. La figura se giró y por un instante la luz de la luna iluminó su rostro. Era Henderson, el viejo granjero Henderson, el líder de la comunidad, el hombre que había sido el juez más severo de Leo. Clara detuvo la grabación. ¿Qué significa eso?, susurró. Samuel miró la pantalla, su rostro una máscara de incredulidad y una ira que comenzaba a arder. Y entonces lo entendió todo. El perro no era un depredador salvaje. Estaba entrenado. Henderson lo estaba usando. Lo enviaba a matar ovejas de sus vecinos, creando pánico, para luego comprar sus tierras a bajo precio. Y la cosa que el perro le había entregado era el crotal, la etiqueta de identificación de la oreja de la oveja, la prueba de la muerte para que Henderson pudiera reclamar el seguro. Era un plan diabólico, una traición a todo lo que la comunidad representaba, y la sangre en Leo. Leo no era el asesino, había sido el primer testigo. Había llegado después de la matanza impulsado por su instinto de pastor, había intentado proteger y salvar a la oveja caída, cubriéndose de sangre en el proceso. No era culpable, era un héroe que había sido acusado injustamente. Iban a sacrificar al perro culpable. Habían emitido una sentencia de muerte basada en pruebas circunstanciales y en el miedo. Pero la cámara oculta no solo había revelado al verdadero culpable, había revelado la inocencia de Leo. Había revelado la corrupción en el corazón de su propia comunidad y había revelado algo que para los granjeros del valle sería verdaderamente imposible de creer. El monstruo al que tanto temían no era una bestia, era uno de ellos, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. El amanecer después de la noche del ataque llegó con una claridad dolorosa y reveladora. Para Samuel, el mundo se había reconfigurado. La simple dicotomía de hombre contra bestia, de civilización contra naturaleza, se había hecho añicos. El monstruo no acechaba en el bosque. Se sentaba en la primera fila de la iglesia del pueblo. La traición era mucho más profunda y personal que la de un simple depredador. Venía de un hombre al que había conocido toda su vida, un hombre al que había llamado amigo.
Samuel y Clara vieron el vídeo una y otra vez, cada visionado solidificando la horrible verdad. La evidencia era irrefutable. La eficiencia del perro asesino, la inocencia de Leo y la silueta inconfundible de Henderson recogiendo la prueba de su crimen. La ira inicial de Samuel, un fuego blanco y caliente, dio paso a una determinación fría como el acero. Esto no era solo sobre salvar a Leo, era sobre restaurar el honor, sobre exponer una podredumbre que amenazaba con destruir el tejido de su comunidad. Sabían que no podían simplemente mostrar el vídeo. Henderson era un hombre poderoso e influyente. Negaría la evidencia, diría que la grabación era un truco, usaría su reputación para aplastar a Samuel. Necesitaban más que pruebas, necesitaban una confesión, necesitaban atrapar a Henderson en su propia trampa, usando su propia arrogancia en su contra. Y Clara, con su mente analítica y su conocimiento de la tecnología, formuló un plan. El sheriff, un hombre bueno pero sobrepasado llamado Davis, llegó a la granja a las 8 de la mañana. Su rostro era sombrío. Venía a cumplir con la parte más desagradable de su trabajo, sacrificar a Leo. Samuel, lo siento mucho, dijo, quitándose el sombrero con respeto. Sabes que no quiero hacer esto, pero la ley es la ley. Espera, sheriff, dijo Samuel, su voz tranquila pero firme. No tendrás que hacerlo. Anoche tuvimos una visita. El verdadero asesino volvió. Samuel y Clara llevaron a Davis al corral y le mostraron el cadáver del cordero. Le contaron la historia de la confrontación, del perro negro y de la heroica defensa de Leo. La cara del sheriff pasó de la compasión a la confusión. ¿Un segundo perro?, preguntó, escéptico. ¿Estás seguro de que no fue Leo de nuevo, Samuel? Estoy seguro, respondió Samuel. Y entonces Clara le entregó una tableta. Tenemos una grabación. El sheriff Davis vio el vídeo en la cocina de Samuel. Vio la llegada del perro negro, la matanza, la increíblemente valiente defensa de Leo y la llegada de Samuel que ahuyentó al intruso. Pero Clara había editado el vídeo, había cortado la parte final, la parte que mostraba a Henderson. Davis se quedó sin palabras. Bueno, esto lo cambia todo, tartamudeó. Leo es un héroe y tenemos un asesino en serie de ovejas suelto. Organizaré una partida de caza de inmediato. Todo el pueblo nos ayudará a encontrar a esta bestia. Esa es una buena idea, sheriff, dijo Clara, con una calma que ocultaba sus nervios. De hecho, creemos que el pueblo entero debería ver este vídeo, para que entiendan por qué Leo debe ser perdonado y para que sepan a qué nos enfrentamos. Y así se plantó la semilla de la trampa. Se convocó una reunión de emergencia en el mismo granero del pueblo para esa tarde. El sheriff Davis corrió la voz. Se había descubierto nueva evidencia que exoneraba al perro de Samuel. Y se necesitaba a todos los hombres para organizar la caza del verdadero culpable. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Y tal como esperaban, Henderson fue uno de los primeros en confirmar su asistencia, su voz por teléfono llena de falsa preocupación y un celo por la justicia. Quería estar allí, en el centro de la acción, para controlar la narrativa y asegurarse de que cualquier sospecha se desviara lejos de él. Mientras el pueblo se preparaba para la reunión, Samuel fue a ver a Leo. El perro estaba tumbado en el granero, su cuerpo dolorido por la pelea de la noche anterior. Samuel se arrodilló a su lado y por primera vez en 3 días lo abrazó. «Lo siento, amigo», susurró en su pelaje. «Siento haber dudado de ti». Leo gimió suavemente y lamió el rostro de su amo. El perdón fue instantáneo e incondicional. El vínculo, que nunca se había roto realmente, se selló de nuevo, más fuerte que nunca. Esa tarde, el granero del pueblo estaba abarrotado. La atmósfera era eléctrica, una mezcla de alivio por la inocencia de Leo y una nueva y punzante ansiedad por la amenaza desconocida que todavía acechaba. Henderson estaba en el centro de todo, hablando en voz alta, dando palmadas en la espalda, actuando como el pilar de la comunidad.
Siempre supe que había algo más en esta historia, decía a quien quisiera escucharlo. Me alegro de que la verdad haya salido a la luz. Ahora, atrapemos a esa bestia y acabemos con esto. El sheriff Davis pidió silencio. Colocó un proyector y una pantalla grande en el centro del granero. Antes de organizar las partidas de caza, anunció: quiero que todos veáis lo que Samuel y su sobrina grabaron anoche. Quiero que veáis contra qué luchamos. Y quiero que veáis el coraje del perro que condenamos injustamente. Las luces del granero se atenuaron. La grabación comenzó a reproducirse en la pantalla grande. El silencio cayó sobre la multitud mientras observaban la escena desarrollarse. La llegada del perro negro, la matanza del cordero, la valiente defensa de Leo. Se oyeron murmullos de asombro y jadeos de alivio. La inocencia de Leo era innegable. Era un héroe. Samuel observaba a Henderson. El viejo granjero miraba la pantalla con una expresión de intensa concentración. Su rostro, una máscara de seriedad cívica. Parecía un líder preocupado, analizando a su enemigo. El vídeo llegó al punto en que Samuel salía corriendo de la casa, ahuyentando al perro negro. «Y ahí es donde la bestia escapó», dijo el sheriff Davis, preparándose para detener la grabación. «Espera, sheriff», dijo la voz clara de Clara. «Hay un poco más». Una confusión recorrió el granero. ¿Más? ¿Qué más podía haber? Clara, que controlaba la reproducción desde su tableta, no detuvo el vídeo. Dejó que continuara. Y la multitud vio lo que Samuel y Clara habían visto. Vieron al perro negro detenerse junto a la valla. Vieron cómo dejaba caer el crotal de la oveja. Y vieron la figura que salía de las sombras para recogerlo. Vieron el rostro de Henderson, iluminado por la luna, tan claro como el día. Un jadeo colectivo recorrió el granero. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que se podía oír el zumbido de una mosca. Todos los ojos se giraron, como uno solo hacia Henderson. El viejo granjero se quedó paralizado. Su rostro, momentos antes lleno de una falsa confianza, se había convertido en una máscara de cera pálida. El color desapareció de sus mejillas. El sudor brotó en su frente. Miró la pantalla, luego a los rostros de sus vecinos, rostros que ahora lo miraban no con respeto, sino con una mezcla de incredulidad y un creciente horror. Estaba atrapado. La cámara oculta, el ojo silencioso de la verdad, lo había expuesto. «Es un truco», balbuceó, su voz temblando. «Es una falsificación. Samuel está intentando incriminarme». Pero sus palabras sonaron huecas, vacías. Nadie le creyó. Habían visto la verdad con sus propios ojos. La arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo se hizo añicos, reemplazada por el pánico de una rata acorralada. Intentó huir. Se abrió paso a empujones entre la multitud atónita, corriendo hacia la salida del granero. Pero su camino fue bloqueado, no por un hombre, sino por un perro. Leo estaba allí. Samuel lo había traído, manteniéndolo en silencio en la parte trasera del granero. Y ahora estaba de pie en la entrada, bloqueando la salida. No gruñía, no ladraba, simplemente se quedó allí, su cuerpo relajado pero alerta, sus ojos inteligentes fijos en el hombre que lo había condenado a muerte. Era una barrera silenciosa de justicia. Henderson se detuvo en seco, su rostro contorsionado por el miedo. Ver al perro que había intentado destruir, ahora de pie como su carcelero, fue la gota que colmó el vaso. Su mente se quebró, se derrumbó en el suelo de paja, sollozando, confesándolo todo. Confesó el plan, la codicia, el uso del perro entrenado para aterrorizar a sus propios amigos y vecinos. La comunidad escuchó en un silencio atónito, sus corazones rompiéndose con el peso de la traición. Habían estado a punto de sacrificar a un héroe para proteger a un monstruo. El sheriff Davis arrestó a Henderson, sacándolo del granero, un hombre roto cuya reputación y libertad se habían convertido en cenizas. Más tarde, la policía encontró al perro negro abandonado por Henderson y fue llevado a un centro de rehabilitación
para animales agresivos. Cuando el caos se calmó, el granero quedó en silencio de nuevo. La comunidad se acercó a Samuel, uno por uno, con los ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. Se disculparon, no solo con él, sino también con Leo, que ahora estaba sentado tranquilamente a los pies de su amo, aceptando las caricias de las mismas manos que, horas antes, habían estado dispuestas a acabar con su vida. La inocencia de Leo fue restaurada, pero él ya lo sabía. Nunca había dudado de sí mismo. Se había enfrentado a la injusticia con la misma calma y coraje con que se había enfrentado al depredador en el corral. La vida en el valle volvió lentamente a la normalidad, pero algo había cambiado para siempre. La confianza, una vez rota, tardaría en sanar, pero la comunidad había aprendido una lección dura y valiosa. Habían aprendido a no juzgar por las apariencias, a buscar la verdad más allá de la superficie y a valorar la lealtad y el coraje por encima del miedo y las sospechas. Samuel y Leo volvieron a sus colinas, a su rebaño, a su vida de silencio y trabajo. Pero su vínculo era ahora más fuerte que nunca, forjado en el fuego de la injusticia y la vindicación. Leo volvió a ser el campeón del valle, pero ahora era más que eso. Era un símbolo, un recordatorio viviente de que la verdad, a veces, necesita un testigo silencioso. Habían estado a punto de sacrificar a un perro que creían culpable, un perro que había sido encontrado en la escena del crimen, cubierto de la sangre de la víctima. Las pruebas parecían irrefutables. Pero la cámara oculta, esa pequeña pieza de tecnología en un mundo de tradiciones antiguas, había revelado algo que sus corazones, nublados por el miedo, se habían negado a ver. Había revelado la lealtad inquebrantable de un amigo. Había revelado la traición de otro. Y había revelado algo que para ellos era verdaderamente imposible, que el guardián más valiente del valle había sido acusado de ser un asesino, cuando en realidad todo el tiempo había sido el único testigo del crimen. La verdad finalmente los había hecho libres y a Leo lo había salvado.